Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Yahweh les bendiga. Bueno, buenas tardes. Soy María Teresa Reales y tengo el privilegio y la responsabilidad con temor y temblor de compartir la palabra en 2 de Samuel 5. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en gloria, adoramos tu nombre, Señor, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias por el rescate que hubo aquí en este momento, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, porque tu palabra, Señor, haga en nuestro corazón conforme tú has determinado en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre amado, porque el rema tuyo, Señor, te pedimos que entre, que nosotros podamos, Señor, hacer llamada esta palabra y que tu revelación llegue a cada uno de los lugares, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar a leer en el 2 de Samuel 5. Vamos a leer en versión Reina Valera de 1960. Dice: David, ungido rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey de Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bueno, me llama mucho la atención de esta porción de la palabra con el contexto, ¿verdad? Con un contexto bastante amplio que traemos, en donde David no calificaba para el hombre, pero sí calificaba para Dios. En donde David apenas y fue ungido por el profeta, comenzó a hacer cosas, comenzó a establecerse y a hacer propósitos de Yahweh en su vida, como era tocar para el rey, como era para que el Saúl se apacentara, pues se calmara por el espíritu Raab que lo estaba atormentando, peleó con Goliat, hizo muchas cosas, ¿verdad? Entonces salía a defender su pueblo y hasta se infiltró en el enemigo para vencerlo, para acabarlo desde adentro. Y esas son cosas que quizás Saúl nunca se detuvo a analizar, pero el pueblo sí, porque dice aquí la palabra que el pueblo, ellos cuando aún Saúl reinaba, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Muchas veces los liderazgos no se imponen, muchas veces los liderazgos no se señalan de pronto por un protocolo, sino los actos del líder. David definitivamente era un líder que entró a defender al pueblo y lo más importante, hacer el propósito del pueblo. Si buscamos el significado de Hebrón en la Reina Valera más, dice que era espacioso. Aquí en Hebrón, vamos a buscar la palabra Hebrón. Dice que es sede de asociación Hebrón, un lugar en Palestina, pero si vamos al original, ¿verdad? El 2267, vamos a buscar aquí, 2267, dice compañía, encantador, encantamiento, espacioso, mago. Quiere decir que Hebrón era una tierra espaciosa, una tierra amplia, una tierra donde definitivamente el Señor guió a David. Y si buscamos en Génesis 23, en otras escrituras, se establece que Hebrón fue un lugar donde Abraham levantó un altar y Hebrón fue un lugar de refugio en Levíticos. Entonces estamos hablando como que hay lugares designados por Yahweh para que sucedan hechos específicos y lugares específicos, porque resulta que ahora en este mismo lugar es donde se unge a David como rey. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que nosotros hacemos incluso impactará generaciones, impactará propósitos de Yahweh a largo plazo, simplemente nos queda obedecer. Abraham obedeció,
obedeció los jueces en su momento para establecer la ciudad como un refugio. Y definitivamente ahora, en ese mismo lugar donde David el ungido fue de cierta manera, tuvo muchas batallas, fue de cierta manera hostil su entrada a ese lugar, hoy ahí mismo en ese lugar lo ungen como rey. Y dice la palabra en el versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, porque aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Si nos vamos a la traducción del lenguaje actual, me gusta porque dice aquí que a manera de burla, ¿verdad? Dice que a manera de burla comenzaron a atacar a David. Entonces, en el versículo 6, en la tradición actual, dice, después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén, y los jebuseos estaban seguros de que David no podía conquistar la ciudad. Así que le dijeron en son de burla, a esta ciudad no entrarás, nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Es decir, que aunque David tenía la convicción de lo que Yahweh iba a hacer, aún los extranjeros, los pueblos enemigos se estaban dando cuenta todo lo que estaba haciendo Yahweh en la vida de David y con David para con el pueblo. Aún ellos estaban diciéndole, aquí tú no entras, los cojos y los ciegos, ponemos un ejército de cojos y ciegos y te vencerán. Pero entonces David le dijo a sus hombres, ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. O sea, como dice el pastor, bueno, se están burlando, vamos a ir con esto hasta el final. Me están amenazando con ciegos, con cojos, que ellos son los que van a vencerme. Entonces él dijo, ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Eso viene de que David dijo, se creen protegidos por ciegos y cojos, y a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho, ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Y cuando yo veo esto, los ciegos son el enfoque, la visión. O sea, las personas que de pronto no tienen una visión clara, una relación con Yahweh estrecha, y no tenemos una visión clara de qué es lo que quiere Yahweh, cómo lo quiere hacer, no, en realidad no tenemos parte en los propósitos del Señor. Lo mismo que los cojos, porque la palabra dice, bueno, el pastor lo dijo, lo acabo de decir ahorita, que los cojos de andar desviado, ¿verdad? Que andan desviados. Entonces, David dijo, se están burlando de mí con estos dos tipos de personas, se mueren. Y esto nos deja a nosotros que tenemos que analizar los contextos y con el enemigo ir hasta el final. Y dice, luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba de la rampa hasta el palacio. Cada día David tenía más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. David sabía que aunque él era el rey, él tenía el poder, que él tenía la autoridad, que él tenía la responsabilidad. Él sabía y tenía claro quién le había entregado eso y las razones para cuál se lo había entregado. Por lo tanto, construir madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. Cuando David pues era claro que Dios estaba en su favor, que Yahweh estaba a su favor, que él tenía poder y cada día aumentaba más ese poder. Era claro que no era por él, era porque el Todopoderoso o Yahweh lo ayudaba. Dice la palabra que David se fue de Hebrón para ir a vivir a Jerusalén. Tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ella fueron Samúa, Soab, Natán, Salomón, Ibnar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Eliasamá, Eliadá y Eliefet. En esta tierra donde él llegó, donde finalmente se cumplió el propósito que Yahweh había establecido, allí en esa tierra entonces el Eterno lo fue ensanchando. Cada vez le fue dando más poder y lo fue ensanchando.
David derrota a los filisteos. Es la siguiente porción de la palabra. Dice, cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se reunieron para atacarlo y fueron al valle de Refaim. Pero David se enteró y se fue a uno de sus refugios. Allí consultó a Dios. Y aquí vemos lo que el Eterno está haciendo, lo que el Eterno hace en David y lo que David hace con el Eterno. ¿Por qué? Porque ya tenía poder. Él sabía que estaba engrandecido. Él sabía que Yahweh estaba respaldándolo, pero ni aún así él dejó de consultar a Yahweh en los momentos más críticos de su vida. Y allí consultó a Dios y le dijo, si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlo? Y Dios le contestó, claro que sí, yo te ayudaré a vencerlo. Si vamos con Yahweh, si vamos con el Eterno, realmente nunca estamos solos. Aunque parezca que estamos solos en tierras aún desconocidas, no estamos solos. Aunque parezca que estamos entrando a una tierra desprotegidos, no estamos solos, porque si consultamos a Yahweh nuestra movida a esos lugares, Yahweh está en medio de nosotros y vamos a vencer al enemigo. Entonces David salió a Baal Perasim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirado a sus ídolos. Así que David y sus hombres los recogieron. A ese lugar lo llamó Baal Perasim, pues dijo, Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Cuando nosotros estamos en medio de situaciones y Yahweh irrumpe impetuosamente en medio de esas situaciones, muchas veces nos podemos sorprender, nos podemos digamos, hasta amedrantar, tener temor. Pero él dice impetuosamente, dice David, dijo, él abrió el camino o de manera, digamos, urgente, abrió el camino, ¿para qué? Para vencer a los enemigos. Vamos a buscar un momento el significado de la palabra, ¿verdad? Del nombre de Baal Perasim, poseedor de roturas. Por eso él decía como que esa ciudad había roto o se habría abierto una brecha para que se conquistara, ¿verdad? Para que venciera David. Y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Entonces nosotros muchas veces vemos venir la ayuda donde menos lo esperamos, del cielo. A veces nosotros estamos en situaciones donde no hay salida, pero Yahweh siempre va a abrir el camino, va a abrir la brecha, va a abrir el andar, va a abrir el derrotero. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres, ¿qué hicieron con los ídolos? Los quemaron. Cuando lleguemos a las ciudades que Yahweh nos va a entregar, hay que arrasar con todo lo que haya que arrasar. No hay que dejar nada que nos pueda a nosotros de cierta manera contaminar. O cuando vayamos a ejecutar el propósito de Yahweh en nuestras vidas, tenemos que analizar qué puerta tengo abierta, así como hoy que cerramos varias puertas, que podemos identificar qué me puede a mí desviar del propósito y tomar las medidas y las acciones respecto a eso. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle del Refaim. El enemigo cuando tú entras a un nuevo territorio, y tú entras de frente, tú crees que ganaste, pero el enemigo siempre tiene un contraataque. El enemigo nunca se va a quedar tranquilo cuando tú le has ganado un territorio. Entonces el enemigo volvió a venir, o sea, David los venció, les quemó sus ídolos, pero ellos volvieron a regresar. Y esto es hoy para entender que en nuestras vidas se pueden presentar situaciones que ya habíamos vencido, pero que ahora no vamos a enfrentar de la misma manera. Porque mire lo que dice la palabra. Y consultando David a Jehová, ¿a quién consultó David? A Yahweh. Él respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. A mí me llama la atención esto porque casi siempre nosotros queremos resolver, si se nos presentan dos situaciones, queremos resolver las dos situaciones de la misma manera. Como gané una vez, como lo hice una vez, lo voy a hacer la otra igual, pero tenemos que consultar a Yahweh porque los planes de Yahweh son más
grandes, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces nosotros en medio de las situaciones de la vida que se nos presenten, aunque ya la hayamos vivido y aunque ya hayamos enfrentado un enemigo y hayamos vencido, aún tenemos que ir a consultar a Yahweh. Pero Yahweh le dijo, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos de frente de las balsameras. Las balsameras eran unos árboles de bálsamo que estaban en ese lugar. Y dice, mira, esto es lo más hermoso y lo que me impacta. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Era tan grande la intimidad de Yahweh con David que aún los pasos de Yahweh, en otra versión dice, cuando escuches mis pasos sobre las balsameras, entenderás que ya es hora de entrar a vencer a los filisteos. Entonces, cuando establecemos una relación tan íntima con Yahweh, aún la vida de nosotros, aún lo que hacemos, aún las circunstancias van a entender. Nosotros vamos a entender cuando Yahweh nos hable, cuando Yahweh nos diga, cuando Yahweh nos indique marcha, para, avanza, no hagas esto otro. Pero eso solo sucede cuando estamos alineados con el Señor. Y David lo hizo así, y como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Entonces, en medio de esta situación, otra cosa que me impresiona mucho de todo esto que acabamos de leer es que David no sale a atacar a nadie hasta que todo su pueblo lo reconoce como rey, porque de no iba a tener dos enemigos, uno interno y uno externo. Entonces, en nuestras vidas nosotros debemos procurar buscar la presencia de Dios, obedecer como David, esperar como David y actuar de acuerdo a las directrices de Yahweh para nuestra vida, para nuestros propósitos y para que el propósito se cumpla. Desde el día que a David le dijeron que él va a ser rey en la casa de su padre, hasta hoy, todo lo que transcurrió. Entonces no podamos nosotros pensar que nosotros vamos a poder cumplir el propósito de Yahweh de manera lisa. O sea, es decir, sin pasar tropiezos, sin pasar circunstancias, sin tener que enfrentarnos a muchas cosas. Pasan cosas, pasan situaciones, pero Yahweh siempre estará con nosotros dándonos la conquista y cumpliendo su propósito. Padre, te damos gracias por esta palabra. Guárdala, Señor, como un sello, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Permite entender que cada uno de nosotros pueda entender, Señor, tus directrices, tus derroteros, Señor, que cada uno de nosotros pueda establecerte, Señor, como prioridad en nuestras vidas, que cada uno de nosotros pueda entender que aunque obedecerte nos duela, Señor, al final obtendremos la recompensa y se cumplirá. No quiere decir que no vamos a tener enemigos, Señor, sino que podremos saber con tus estrategias cómo vencerlos. En el nombre de Yahshua HaMashiach, oro, Señor, por todo aquel que va a entrar a un nuevo territorio, todo aquel que estamos, todos nosotros que estamos entrando en una nueva temporada. Te pido en el nombre de Yahshua HaMashiach que así como se escuchaban los pasos tuyos sobre las balsameras y eran instrucciones certeras y claras, así queremos que afinemos nuestros oídos, Señor, para poder escucharte en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Yo vengo como profeta de Yahweh para profetizar sobre mi propia vida. Estaré lista para enfrentar el enemigo externo cuando haya gobernado mi enemigo interno. Yahweh me ayudará a vencerlo, a cortarle la cabeza y me escalafonará para el siguiente paso. Vive Yahweh, que ha dicho en su palabra que así lo hará. Amén.